Hello ladies, bienvenidos de vuelta a mi armario. Como habrán visto en la introducción, hoy voy a ir al Postgraduate Open Evening Event, se llama así en inglés, en Central St. Martins. Así que voy a hacer hoy como una especie de Get Ready With Me para ir a Central St. Martins. Vamos a ver qué sale, porque la idea es mostrar un poquito de mi perfil diseñadora, ¿no? Así que bueno, acompáñenme y espero que les guste este nuevo video. Mientras me maquillo les cuento un poquito sobre CSM, como le dicen acá, y por qué tengo tantas expectativas en este evento. Central St. Martins es una de las escuelas de moda más reconocidas del mundo, un lugar donde se formaron diseñadores icónicos y donde la creatividad es el sello de todos sus egresados. Siempre tuve curiosidad por saber cómo sería realmente estudiar en esta universidad y si estoy a la altura o tengo eso que hay que tener para ser una de las privilegiadas en acceder a un máster de diseño de moda en la ciudad de Londres, que es una de las capitales de la moda. Por eso decidí asistir hoy al Open Evening para ver la energía del lugar y entender si esta experiencia podría ser un puntapié para dar el siguiente paso en mi carrera. Bueno, y así más o menos es el outfit, con el pantalón engomado, las medias negras, la camisa, mis accesorios, el make-up, los bolsillitos. ¿Qué les parece? Ahora me voy a poner el saco negro de cashmere que encontré vintage y les voy a mostrar la cartera que voy a llevar. ¿Qué dicen? Es más, si hago así, queda más dramático. Ahí, tuki. Este sería mi super outfit, modo diseñadora en Londres. Y les voy a mostrar la cartera que voy a llevar, que es esta cartera. Esta también la encontré en una tienda de antigüedades de acá del pueblo. Así que mi carterita negra básica, que queda súper bien con todo, y acá va a ir cámara, celu, todo lo que necesito ahora para viajar. Así que bueno, ahora nos vamos para la estación. Y aquí estamos en Central St. Martins. En la recepción teníamos que chequear nuestro registro para poder ingresar. Una vez dentro pude recorrer la exposición de los trabajos de alumnos de la universidad que se llamaba Regenerating Creativity. Luego de una breve presentación de los másters que ofrece CSM, pude charlar con miembros del staff y alumnos de la carrera. Pero lo que sucedió en esas charlas se los contaré más adelante en este video. Bueno, acá estoy en casa. Pasaron varios días desde el evento de Central St. Martins y quería sentarme acá en mi estudio para compartirles un poco cómo fue mi experiencia y lo que me hizo reflexionar después
porque realmente fue bastante diferente a lo que me había imaginado. Como vieron en las imágenes anteriores, el evento comenzó con una exposición de los trabajos de alumnos del Centro St. Martin's, pequeña pero bastante interesante, que tenía como objetivo mostrar trabajos que hicieran el mundo más bello desde el diseño. La verdad que ver la visión de cada alumno fue interesante y amena. Luego de dar una vueltita por la expo, decidí acercarme a uno de las personas que componían el staff del Master en Fashion Women's Wear, que era por el que yo realmente había ido a este evento, para hacerle consultas sobre el curso. Para poner un poquito en contexto, el evento era bastante chill, relajado, para hacer networking, hablar en un tono muy tranquilo, copa en mano, porque cuando llegabas te daban una copita para tomar algo. Súper bien, la verdad que el concepto para generar un ambiente ameno para todos estaba muy bueno. Pero bueno, la persona a la que yo quería acercarme para hablar estaba bastante solicitada, así que tuve que esperar mi turno para poder hablar con esa persona. Cuando finalmente pude acercarme y hablar, obviamente me presenté, dije que era de Argentina, que mi formación o mi background es técnico, que hago patronaje y que estaba en el evento porque estaba muy interesada en aplicar en el curso al cual representa y que estaba viendo la forma o obteniendo información para decidir si el máster era el correcto para mí. Por lo que mi pregunta era ¿qué perfil de diseñador buscaban para el máster? A lo que esta persona me responde que lo que estaba preguntando era como preguntar a la carrera de literatura qué perfil de literario buscaban. Yo me quedé como medio en shock y se generó un silencio un poquito incómodo y quedé procesando lo que me acababa de responder y como no sé, como para... No sé si remontar la charla, porque realmente sentí que había hecho una pregunta tonta. Le volví a explicar que venía de Argentina, que mi formación era en patronaje, que tenía un thinking, una forma de pensar más industrial, más proyectual, muy técnica, y que quería entender qué perfil tenía el máster para ver si se alineaba con lo que yo estaba haciendo o... A lo que me dice, si tu pregunta es ¿qué esperamos encontrar en la aplicación y en el portfolio? Lo que te puedo decir es que buscamos diseñadores que tengan personalidad y que tengan algo que lo haga resaltar del resto. De vuelta se hizo un micro silencio muy incómodo, a lo que él agregó que no todos están preparados o les sirve hacer un máster y que hay otros caminos para crear tu carrera dentro de la industria de la moda sin un máster. De vuelta, microsegundos de silencio incómodo, esta persona voltea al costado a ver a las personas que estaban esperando su turno para poder hablar y ahí me di cuenta que era momento de culminar con la conversación. Así que le agradecí por su tiempo, por sus respuestas y me retiré. Para serles honesta, esta conversación, esta interacción no fue para nada lo que me imaginé. Me dejó con más dudas de las que ya tenía y un sabor un poquito amargo. Pero bueno, cosas que pasan. Recorrí un poquito más, di un par de vueltas en la exposición, tratando de encontrar algún otro staff del mismo curso como para hacer más preguntas, pero estaban todos ocupados. Así que me estaba por dar por vencida e irme. Y en un momento de pregunté, listo, bueno, ya está. Vine a esto nada más. Y justo en ese momento aparecieron unos alumnos de Centro St. Martin's que estaban organizando un mini tour por las instalaciones de la universidad y me preguntaron si quería participar. A lo que yo dije, de una, obvio que sí, contá conmigo, y arrancamos el mini tour, donde nos fueron llevando por diferentes áreas de estudio, bibliotecas. Vi revistas Vogue de las primeras. O sea, la cantidad de recursos para investigar que tienen, alucinantes. Pero cuando llegamos al área donde están los workshops, que los workshops me refiero a los talleres, no solo había talleres específicos de indumentaria, de diseño de moda, sino también había talleres de carpintería, metalurgia, diseño 3D, corte láser, de lo que quieras. Y la mente me hizo
¡pum!, me explotó. No podía creer el nivel y la cantidad de recursos que tienen los estudiantes en Central Saint Martins. Es increíble. Y ni hablar cuando llegamos al piso de diseño de moda. Maniquí, máquina, de la que quieras, de la que te imagines, las mesas de corte enormes. La verdad que sentí que estaba en el Disney de la moda. O sea, el sueño de cualquier estudiante en diseño es ese lugar. Realmente los estudiantes de Central Saint Martins tienen todo. Todo, todo. Obviamente hay materiales que los tienen que poner uno como alumno, que no los da la universidad, pero lo que necesites, lo que se te ocurra hacer, lo podés hacer dentro de la universidad y tienen personas capacitadas, técnicas, en rubros específicos para poder ayudarte en tu proceso de creación. Y también podés trabajar en colaboración con alumnos de otras carreras para llegar a tu objetivo en tu colección de diseño, por ejemplo. Y la verdad que fue la mejor decisión ir a ese tour. Quedé alucinada. Lamentablemente no les pude filmar nada porque nos pidieron encarecidamente que no lo hiciéramos, no solo por respeto de los alumnos que están estudiando y trabajando allí, sino también más que nada por los alumnos de diseño que estaban preparando sus colecciones finales y que todavía no habían sido publicadas y que eran de graduación y bueno, derechos de autor. Por lo que no pude filmar nada. Lo siento mucho, me hubiese encantado porque de verdad fue lo mejor de la noche. Una vez que terminamos con el tour, nos regresamos al lugar donde estaba haciendo el evento y decidí buscar por un alumno embajador, que son alumnos de los distintos máster que están allí como para que vos les puedas hacer consultas, además del staff del curso. Y tuve la suerte de hablar con una chica que le voy a estar eternamente agradecida, que fue muy, muy abierta y muy amable y me dio un montón de consejos que valen oro. Realmente cambió mi perspectiva 180 grados y me hizo pensar un montón más y me dio por lo menos un poquito más de guía como para saber hacia dónde va el máster y hacia dónde va la aplicación y cómo es la experiencia de la aplicación. Me contó su propia experiencia porque medio que para los que estamos fuera de la universidad y no conocemos cómo es dentro, y más siendo extranjeros, tal vez este tipo de aplicaciones son como un monstruo con el cual no sabemos cómo enfrentarlo, porque hay que no solo es el portfolio donde tenés que mostrar tu trabajo y resaltar del resto, sino también tenés que hacer un study proposal, que es una propuesta de estudio, y un personal statement donde hablas un poco de tu formación, de hacia dónde querés ir como diseñador y todo eso. Y ella me propuso hacerme estas preguntas que les voy a decir ahora. Que la verdad que si las logras responder, la aplicación se vuelve mucho más sencilla. Una pregunta era: ¿por qué querés hacer este máster? ¿Y cuál es tu objetivo real? ¿Hacia dónde querés ir vos como diseñador con este máster? Y la otra pregunta es: ¿cómo podés conectar tu background, en mi caso técnico, porque hago patronaje, porque tengo un industrial thinking bastante fuerte, cómo este background se puede conectar con lo creativo del máster y qué aporta tu mirada técnica al diseño? Ella me dijo que si lograba responder estas preguntas y justificarlas en el study proposal, en la propuesta de estudio, tenía la aplicación ya resuelta, o por lo menos bastante encaminada. Y bueno, a eso había que trabajar el portfolio y todo eso. Me gustó mucho hablar con esta chica porque sentí que hablábamos en un mismo lenguaje, a un mismo nivel y mucho más relajado. Y además me contó que ella también viene de una formación técnica. Ella es diseñadora textil, por lo que entiende mi forma de pensar más industrial, más de un proceso un poco más marcado. Y me contó un poquito cómo ella argumentó cómo su background técnico podía sumarse al perfil creativo del máster y cómo lo iba a aplicar en su colección final. Entonces ahí me dio una idea mucho más cercana de hacia dónde va el máster, de qué buscan para el máster, de qué manera puedo yo demostrar lo que sé hacer y cómo este máster podría ayudar a mi carrera. Honestamente, esta charla valió oro.
me sacó un poquito ese amargo que me había quedado de la primera interacción. Y no les voy a mentir, arranqué mi aplicación para el máster. Pero luego de procesarlo bastante, de que pasaron los días, de hablar con familiares, colegas, con Damián, si me preguntan hoy, después de reflexionar tanto, si me preguntan hoy si voy a aplicar al máster de Central St. Martins, la respuesta es no, no lo voy a hacer. No porque la universidad no sea buena, porque lo es alucinante. Amé esa universidad y el nivel de recursos y mood creativo y las miles de posibilidades colaborativas que hay, me encantó. Pero siento que en la etapa en la que me encuentro hoy como diseñadora y en lo que sé que soy buena y en la que aporto valor, que es desde el patronaje, este máster no se alinea con mis objetivos profesionales a futuro. Hoy. En esta etapa, hoy. No quiere decir que en un futuro lo reconsidere. Entonces, luego de considerar todos estos aspectos, quería dar un par de consejos de cosas que hay que tener en cuenta también para tomar la decisión, porque no es solamente si el máster se alinea a vos o no, sino también hay un par de cositas que hay que tener en cuenta, que en mi caso no influyeron en mi decisión, pero son importantes, y se las voy a enumerar un poquito para que lo tengan en cuenta y analicen mejor. Un punto a tener en cuenta, además de todo esto que les conté, es que la matrícula para estudiantes internacionales es carísima. Es muy cara. No sé cuánto está ahora, pero estaba entre 25 a 30.000 libras. Y eso es solo la matrícula. A eso hay que sumarle otros costos, que es, por ejemplo, el traslado hacia Londres, si te tenés que mudar, visa. Vivir en Londres es muy costoso, que es otro de los tópicos que hay que tener en cuenta. Es un costo enorme, alojamiento, transporte, comida. Después, de por sí, la carrera en moda es cara por los materiales. O sea, tenés que hacer los patrones, las impresiones, los prototipos, y todo se va sumando a lo anterior muy, muy rápido. Y otro punto que también hay que considerar es la aplicación. Es altamente competitiva. Lleva mucho tiempo, energía y un portfolio muy sólido. Porque recuerden lo que me dijo la primera persona, que tenés que resaltar del resto. Y el grupo que entra es muy reducido. Entonces hay que poner en la balanza todas esas cosas antes de tomar una decisión. Yo lo hice y teniendo en cuenta todas esas cosas siento que no es el momento, que no es para mí. Y tampoco quiero invertir tanto esfuerzo y dinero en un máster de renombre solo por el nombre. Tengo que estar 100% segura de que, y convencida de que se alinea con lo que quiero hacer hoy. Y esto me lleva a hacer un cierre de este blog sobre algunos consejitos para que ustedes puedan ir pensando a la hora de tomar la decisión y elegir un máster. Y les voy a enumerar los siguientes consejos, que los tengo acá anotados porque tuve que ordenar mis ideas. Número 1, visitar la universidad en persona si podés. A veces es imposible, si vivís en el extranjero es muy difícil, a lo que te recomiendo que si no podés viajar e ir presencial, que te anotes a los Open Virtual Days, donde hacen presentaciones de la universidad y puedes hacer consultas desde cualquier parte del mundo. Pero si logran ir presencialmente a la universidad, conocer la energía real del lugar puede ayudar mucho a tomar la decisión. Número 2, no idealices por el nombre. En moda, lograr una carrera depende de tu trabajo, no del título de una institución. Es algo a tener muy, muy presente. Porque a veces un poco con el marketing y esas cosas uno cree que por tener el título de tal universidad se le van a abrir todas las puertas. Y no es tan así. Puede ayudar, pero la verdad que lo importante es tu portfolio, tu formación y lo que sabes hacer. Y cómo lo comunicas. Número 3, habla con estudiantes. No solo con staff o docentes, porque los estudiantes te pueden dar
una visión mucho más cercana y te diría que más realista de lo que es estudiar en ese máster en particular, cómo lo viven, cómo es la intensidad de la cursada, cómo les fue la aplicación, todo eso la verdad que es mucho, mucho, mucho más valioso. Número 4, evalúa tus objetivos actuales. El máster ideal depende de lo que vos quieras hacer, de hacia dónde quieras ir, y no de lo que hay que hacer. Entonces, analiza bien tus objetivos profesionales y personales también. Las dos cosas. Fíjate hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer, en qué soy bueno, hacia dónde voy, cuál es mi objetivo principal y a partir de ahí empezar a pensar si ese máster va con vos. Número 5, considera el costo total, porque no es solo la matrícula, es lo que les hablaba hace un rato. Transporte, materiales, comida, si sos del exterior, visa, vuelos, mudanza. Hay un montón de cosas que hay que agarrar en un Excel, tipear y sumar. Y por último, les puedo decir como un sexto consejo es escucha tu intuición. O sea, a esto me refiero, es que a veces un no es un no rotundo, sino que tal vez es un todavía no, porque en la etapa que me encuentro hoy, no se alinea. Y decir no también está bien. Está bien tomar la decisión correcta para lo que vos querés hacer. Es muy, muy importante escucharse uno mismo, pensar en frío y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tipo de diseñador quiero ser o diseñadora? ¿Quiero emprender? ¿Quiero tener mi marca? ¿Quiero trabajar para una empresa? ¿Cómo me siento yo en este momento? ¿Qué siento con respecto a este máster? Mucho que pensar. Así que bueno, para concluir con este blog y no hacerlo más largo, lo único que puedo agregar es que esta visita fue clave para mí para tomar esta decisión. Como de vuelta les digo, no es un no rotundo, es hoy no, todavía no, tal vez en un futuro lo reconsidere. Pero espero que toda esta experiencia y toda esta info que les tiré acá y hablé un montón les sirva a poder tomar una mejor decisión sobre qué estudiar y el máster perfecto para ustedes. Y si quieren saber más, si tienen más dudas, pueden escribirme en comentarios o compartirle este video a una persona que esté con la misma duda de qué máster elegir. Y también les quiero agradecer un montón por quedarse hasta acá, hasta el final. Nos vemos en un próximo vlog y un besote grande.